Buenas tardes. Como lo había prometido en mi última aparición pública, vamos a proceder al oscilador armónico con amortiguamiento lineal. Entonces aquí al viejo amigo, o sea al oscilador armónico, que es UV' más omega cuadrado por U igual a 0, ahora le vamos a agregar este término nu veces U'. Con nu constante. U' no corresponde como a un término como de difusión o algo así. Bueno, aquí no, porque estamos modelando el resorte, pero U' en cuestiones es fricción. Fricción aquí. Y si modelar una concentración de una sustancia, si modela como difusión de ella, el término U'. Convección. Difusión se modelaría con segundo orden. Eso es convección. Ok, convección. Aquí nos está modelando la fricción, porque aquí no estamos hablando de concentración. Aprovecho que el camarógrafo venía aquí para tener una discusión con él. Vamos a cambiarle el péndulo, ¿sí? Ya mucho péndulo. Pero vamos a ver a su primo, el resorte. El resorte es... ok, entonces tenemos nuestra pelotica amarrada en un resorte, aquí está fijo, y una posición de equilibrio que la vamos a pensar como x igual a 0. ¿Sí? Nuestro resorte, si lo jalamos hasta una distancia x igual a L, o sea, L unidades digamos a la derecha, y lo soltamos, este resorte se va a ir hasta menos L y va a estar oscilando entre L y menos L. ¿Qué nos dice el viejo amigo si nu es 0? ¿Sí? Nos lo acaba de decir el camarógrafo, es el término de fricción. No hay fricción, es el oscilador armónico, es perfecto, es un ideal, ¿sí? Entonces oscilaría entre el máximo desplazamiento y el máximo desplazamiento, pero menos L mismo, para siempre, ¿sí? Que es lo que nos indican los centros del plano fase. Pero aquí le vamos a poner fricción o bien amortiguamiento lineal, ¿sí? Lo mismo. Les dije el otro día en alguno de los videos, la palabra amortiguamiento, chequen su raíz, ¿sí? Chequen su raíz. Ahí está, mort, ¿sí? La palabra amortizar, la palabra amortiguamiento, todo tiene que ver con, pues, con muerte, ¿sí? Con hacerla tender a cero, hacerla no moverla. No moverse. El amortiguamiento, dependiendo de este valor de nu, como vamos a ver en los planos fase, para valores indicados de nu, agarramos el resorte, lo estiramos, lo soltamos, que sería nuestra posición inicial, ¿no? Lo soltamos y se va a dejar de mover eventualmente. Bien, entonces transformamos este sistema, esta ecuación, esta es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, ¿sí? La transformamos, haciendo x igual a u. Si x es u y y es u', obtenemos este sistema equivalente de dos ecuaciones de primer orden. X' es y es menos omega cuadrada de x menos nu veces y. ¿De dónde sacamos esto? Pues aquí despejamos al término de segundo orden, ¿sí? Y lo pasamos a la izquierda, a la derecha, ¿sí? Es un sistema lineal. Entonces su primera ecuación de variación pues es ella misma, ¿sí? Bueno, en la matriz ya no hay que hacerle nada y nos queda de esto. Recordemos qué es un valor propio. Los valores propios son los números complejos lambda, ¿sí? Que son raíces del polinomio característico. Este señor que está aquí es el polinomio característico, el determinante de A0 menos lambda veces la identidad en 2. ¿Por qué la identidad de 2? O sea, la matriz de 2 por 2 con diagonales 1, pues porque A0 es una matriz de 2 por 2, ¿sí? Entonces es el determinante de menos lambda menos omega cuadrado 1 menos nu veces menos lambda, ¿sí? El determinante nos queda esto, lambda cuadrado por nu veces lambda menos omega cuadrado.
¿Y cómo le sacamos las raíces a esta situación? Bueno, pues con la famosísima chicharronera, ¿no? La solución general para las ecuaciones de segundo orden, que es esta cosa que está aquí. ¿Sí? Entonces, como nu es un parámetro y no lo estamos fijando, sino lo vamos a variar, entonces hay diferentes casos, ¿sí? Primero, antes que nada, aquí tenemos una raíz cuadrada y tenemos que ver si el discriminante es positivo o negativo, ¿no? El interior de la raíz cuadrada. Primero el caso, si nu cuadrada menos 4 veces omega al cuadrado es negativo, entonces lambda 1 y lambda 2, los valores propios, van a ser complejos conjugados. ¿Sí? ¿Y aquí qué tipo de punto crítico está asociado con valores propios complejos conjugados? Son los espirales. Punto espiral. Les decía yo, punto espiral también se llama foco, también se conoce como foco. ¿Sí? Algo les quería yo mostrar de esto. Si nu es positivo, la parte real de lambda 1 y lambda 2, ¿cómo es? Si nu es positivo, la parte real es menos nu sobre 2. Si nu es positivo, la parte real es negativa. Cuando tenemos valores propios, cuando los dos tienen parte real negativa, entonces el foco es estable, ¿sí? La espiral, las trayectorias de la espiral convergen al origen. Aquí le estoy poniendo, por cierto, este diagrama, este retracto fases para nu negativo, que es este caso, y para nu positivo, nu positivo y la parte real negativa. Si nu es negativo, la parte real de los valores propios va a ser el producto entre algo negativo y menos 1, positivo, y es inestable. Las trayectorias se alejan del origen. Ajá. Si nu es 0, bueno, pues aquí tenemos al viejo amigo y las trayectorias es un centro alrededor del origen, oscilación perpetua. ¿Quién canta ahí? Camarógrafo Alejandro Fernández o algo así. ¿Tiene interpretación esto? Claro, y por eso no borré al señor Resortes. Préndele el amortiguamiento, ¿sí? Amortíguale. Préndele el amortiguamiento con nu, positivo, lo prendemos. Entonces, ¿qué nos dicen las espirales convergentes al origen? Nuestra condición inicial. Soltamos la bolita, ¿sí? Tenemos activado el amortiguamiento. ¿Sí? Apágalo por completo. No igual a 0. Apágalo por completo. No hay amortiguamiento, no hay fricción. Soltamos la bola. Un oscilador perfecto. ¿Sí? Y el otro caso, como un término negativo de fricción. Las trayectorias se van a alejar del origen, o sea, en dirección opuesta a esas espirales. Esto es agarramos la bolita con sin hacer, la soltamos. ¿Sí? ¿Sí se entiende la idea?
se crece sin cota alguna el movimiento de la pelotita. ¿Sí? Bien. Quiero empezar, mi señor. Bien, bien. Hay otro caso. ¿Qué pasa si mu cuadrada menos 4 omega cuadrado es positivo? Ajá. Lambda 1 y lambda 2 son reales y del mismo signo. Suponiendo, esto me faltó suponer al principio, suponemos que mu cuadrada menos 4 omega cuadrado es muy pequeño, ¿sí? Si suponemos esto, entonces aquí tenemos los valores propios. Eso es suficientemente pequeño, aunque tenga el signo que sea, no importa. Pero de esta manera van a tener el mismo signo los valores propios. Esto corresponde a un nodo, ¿están de acuerdo? Un nodo. Reales y del mismo signo nos corresponde un nodo. Si mu es positivo, lo mismo que acá, ¿sí? Activamos el amortiguamiento, nodo estable, y si mu es negativo, nodo inestable. Las trayectorias de la pelota crecen sin ninguna clase de cota. ¿Cómo se ve el nodo? Nodo estable, todas las trayectorias tienden al origen y hay una dominante. Esto depende de los valores propios, ¿sí? Y esto corresponde a mu positivo, ¿sí? Miren, sobre esta suposición que como la raíz cuadrada crece de esta manera, ¿sí? Si mu cuadrada menos 4 omega cuadrado es suficientemente pequeño, o sea, como por acá anda, entonces, al ser la raíz cuadrada monótona creciente, podemos garantizar que mu cuadrada menos 4 omega cuadrado va a ser muy pequeño, o sea que ande por el orden de acá. ¿Sí? De esta manera, si mu es positivo, entonces menos mu más esto, mu cuadrado menos 4 omega cuadrado sobre 2 y mu cuadrado menos 4 omega cuadrado, o sea, cambiando el signo aquí, mu es positivo, entonces esto es negativo y eso es suficientemente pequeño, esto es negativo y aquí es negativo con negativo, negativo, mismo signo. ¿Sí? Esa es la importancia de pedir que eso sea suficientemente pequeño. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Y con el otro también, ¿no? Si mu es negativo y este término es suficientemente pequeño, entonces
van a ser positivos los dos valores propios. ¿Ok? Entonces, el hecho de que nu menos 4 omega cuadrado sea suficientemente pequeño, ¿ok? Eso quiere decir que eso tiene que ser casi 0. Eso quiere decir que nu tiene que ser casi 4 omega cuadrado. Eso quiere decir que nu tiene que ser del orden de 2 veces omega. Y omega es la frecuencia de las oscilaciones del oscilador armónico. Entonces, que el término de fricción, el término de amortiguamiento nu, lo estamos suponiendo muy similar a 2 veces esta omega que nos habla de la frecuencia de las oscilaciones. Bueno, eso ir rascándole, ¿no? En cualquiera de los dos casos, mis amigas y mis amigos, en cualquiera de los dos casos, si nu es positivo, está activado el amortiguamiento, está activada la fricción, tanto en aquel caso como en este, el nodo es estable. ¿Sí? Otra cuestión. En este sistema depende de un parámetro nu. Que al variarlo nos está cambiando la estructura topológica de las soluciones. ¿Sí? Porque para ciertos valores de nu obtenemos nodos, para ciertos, no tenemos nodos, los nodos están acá, para ciertos valores de nu obtenemos espirales, para nu igual a 0 obtenemos centros. Entonces, fíjense cómo al hacer variar ese parámetro nu y el tomar distintos valores, cambia la naturaleza topológica, la estructura topológica del retrato fase, es decir, las soluciones. Porque todas estas órbitas, y todas estas gráficas, y todos estos retratos fase, tienen que ver con las soluciones, son las soluciones. Esto precisamente es lo que vamos a estudiar a fondo en ecuaciones diferenciales 3, porque esa es la noción de bifurcación. Tener una ecuación o tener un sistema que involucre uno o más parámetros. En este caso hay uno, que es mu. Y cómo altera por cierto, de forma continua, a la estructura de las soluciones, alrededor de los puntos críticos. ¿A qué me refiero con continuo? Que al hacer un pequeño cambio en ese parámetro, el cambio correspondiente en la estructura de en la estructura topológica de las soluciones es también pequeño. O sea, va cambiando de manera continua al ir cambiando el parámetro. Esto es el eje central de las ecuaciones diferenciales 3 y bueno, pues los que algo más iba a decir de esto, de los parámetros. Hay programas incluso en pues, matemática y todas esas cuestiones en las que podemos tener nuestro plano fase. ¿Sí? Tenemos nuestro retrato fase y ponerle aquí digamos un nu, ¿no? Entre 0 y un m, bueno, nu m mayúscula, menos nu m mayúscula y nu m, ¿sí? Y moverle. Entonces, graficar nuestro plano fase que dependa del parámetro incorporado. Y con la flechita
moverle con el cursor, con el ratón de la computadora, mover esto de manera continua. Para cada valor de aquí nos da un plano fase, ¿sí? Y si nosotros le ponemos, le movemos de manera continua esto, va cambiando el plano fase, ¿sí? Y pues nos va dando el retrato dependiendo del parámetro. ¿Sale? Entonces, bueno, este fue el amortiguamiento no lineal. Déjenme beber un poco de agua, porque vamos a hacer aquí un cambio. Vamos a cambiar ligeramente el tema. Ligeramente, ¿no? Este fue un ejemplo particular del oscilador amortiguado. Vamos a pasar ahora a perturbaciones. Mi tema favorito. Perturbaciones no lineales de sistemas autónomos planos. ¿Sí? Un sistema autónomo plano de esa forma. Y voy a poner este objetivo, señoras y señores, porque es súper importante. Objetivo. Estudiar el comportamiento de las órbitas del sistema no lineal en una vecindad de un punto P. Y vamos a ver más adelante, porque aquí no estamos pidiendo nada sobre f de x y y. F no necesariamente tiene que ser de la forma ax más by, que sería lineal, y g no tiene que ser de la forma cx más dy. Eso sería un sistema lineal. Podemos obtener a través de este un sistema lineal, la primera ecuación variacional. Ahorita vamos a llegar a eso. Ese es nuestro objetivo, y lo había enunciado ya. ¿Sí? Nuestro objetivo es estudiar el comportamiento de las órbitas del sistema no lineal en una vecindad de un punto crítico. ¿A través de quién? De un sistema lineal aproximado. ¿Cuál es ese sistema lineal aproximado? La primera ecuación variacional. Se van a ir conectando de manera lógica todo lo que hemos estudiado hasta este momento. Sí, señores y señores, va a volver a aparecer el principio de estabilidad linealizada en los próximos videos. Eje central en todo esto. ¿Sí? Es muy importante en este objetivo que el estudio va a ser en una vecindad del punto crítico, o sea, a un nivel local del punto crítico. No vamos a poder garantizar, quizá, no en todos los casos, información de todo el plano fase, pero a un nivel local. Para ciertos casos, vamos a poder extrapolar la información que ya tenemos de la linealización al no lineal. ¿Sí? Entonces, una observación, eso es muy importante. Mediante la transformación z' igual a f de x, c más z. Por cierto, este punto crítico lo vamos a llamar xc en R2, porque estamos en planos, ¿sí? Z' igual a z más xc. Podemos trasladar el punto crítico al origen. Punto crítico
al origen. ¿Mm? A ver. Expresemos al sistema en la forma. Esta forma va a ser central, en la forma x' a x más by más f tilde y y' cx más dy. ¿Sí? ¿Ya tenemos uno? No tenemos uno, entonces ese lo voy a llamar 1. Oye, perdí mi otra hoja. No está en la silla del carro. Bueno, es que no se le había llamado 1 o algo más. Vamos a llamar este sistema 2. Porque no sé si... No lo he tirado, Acá está. No, en esta clase no tenemos un palito, entonces este va a ser un palito. Un palito. ¿Sí? Podemos expresar el sistema de esta forma. ¿Sí? Donde la norma de f tilde sobre r y la norma de g tilde sobre r tienden a 0 cuando r tiende a 0. ¿Sí? R, ¿quién es? La raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, y suponemos que f tilde y g tilde, que por cierto son las perturbaciones no lineales, son continuas con derivadas parciales continuas. Para todo x y para todo y. ¿A qué nos recuerda esto? ¿Sí? Ops. Tiene la forma del ya conocido por nosotros z' igual a z más h de z. O sea, de alguna manera, nosotros ya habíamos visto perturbaciones no lineales. Aquí estamos perturbando algo lineal con un h. Y h tenía que satisfacer esta condición que hicimos tareas de eso. hz sobre z tender a 0 cuando z tiende a 0. O sea, no vamos a estudiar linealidades, no, perturbaciones no lineales de cualquier tipo, sino que las mismas perturbaciones no lineales, en este caso f tilde y g tilde, tienen que satisfacer cierta condición.
esta condición y ser continuos con derivadas parciales continuos para todo x y para todo y. ¿Sí? A 0. Una matriz de 2 por 2. ¿Quién es? Es derivar a f x y evaluarlo en el punto crítico. Derivar a f con respecto de y y evaluarlo en el punto crítico. El punto crítico, este punto crítico ya había yo mencionado que es un elemento de R2, por lo tanto tiene sus dos coordenadas, xc1, xc2. ¿Sí? Derivamos a g con respecto de x y evaluamos en el punto crítico. Derivamos a g con respecto de y evaluamos en el punto crítico. ¿F gentil? No, F normales. El sistema original, aunque sea no lineal, lo podemos derivar con respecto de x y con respecto de y y con respecto de x y con respecto de y, las dos componentes. Y así construimos esto. ¿Sí? Está A, aquí está B, aquí está C y aquí está D. B. Sí, la derivada parcial de g con respecto de y, evaluada en el punto crítico, porque ya al evaluar en el punto crítico, todos estos son constantes. ¿Sí? Supondremos que el determinante de A0 es distinto de 0 para garantizar que el origen es un punto crítico aislado. A chingar. ¿Y eso por qué? Porque si garantizamos o pedimos que el determinante de A0 es distinto de 0, entonces vámonos exclusivamente a una vecindad del origen. Porque eso de que el origen sea un punto crítico aislado quiere decir que existe una vecindad